52. Emboscada. Unos momentos antes. Con el sonido de la guitarra eléctrica resonando a través de los altavoces de su nuevo taller ubicado en la cima de su aún incompleta torre Stark, Tony meneó su cabeza al ritmo de la música al mismo tiempo que controlaba distintas proyecciones con sus manos, un nuevo diseño cobrando vida poco a poco frente a sus ojos. Después de su éxito al superar a la muerte y crear un nuevo elemento para reemplazar el paladio, Tony volvió a sentirse inspirado. No es que no hubiera tenido ideas antes, claro, pero cuando tu vida parece estar por acabar, las ganas de trabajar ciertamente disminuyen bastante. Razón por la que no había estado pensando demasiado en el futuro lejano hasta que supo que en realidad tendría un futuro lejano. Desde entonces había sido como un viejo superdeportivo al que le hicieron un cambio de motor y ahora trabajaba a toda potencia como si fuera nuevo. Cada idea, cada proyecto que una vez pensó que nunca vería la luz del día, debido a su anterior corta esperanza de vida, ahora se encontraban de nuevo en la mesa de trabajo con Tony poniendo todo el esfuerzo y pasión sobre ellos que un verdadero genio podía mostrar cuando realmente lo intentaba. Decir que había estado ocupado sería quedarse corto. Si no fuera por Jarvis y en parte por Pepper, probablemente no habría dormido más de 2 horas al día. Aún así, sobre todas las cosas había algo en lo que había querido trabajar más que nada. Mark IV. Hace no mucho pensó que Mark III sería el final del camino, su última obra maestra antes de partir al infierno, porque por supuesto toda una vida de libertinaje seguramente no conducirá a nada mejor. Pero con el nuevo reactor ARC impulsado por el núcleo de Badassium supo que era momento de dar el siguiente paso. Muy bien, Jarvis, dame los resultados de las pruebas. Con su orden, Jarvis desplegó los datos así como varios vídeos en las pantallas proyectadas que rodeaban a Tony. En dichos vídeos se podían ver distintas imágenes de un trozo de tela azulado, sobre un maniquí, siendo enfrentado a distintas fuerzas, desde el fuego, la electrificación, las temperaturas bajo cero, hasta las pruebas con armas reales como rifles de alto impacto así como granadas y misiles. Parece que la información que el señor Daniel nos presentó está completamente en lo correcto en cuanto a la capacidad del elemento V para resistir fuerzas extremas, señor elemento V. Hace algún tiempo, cuando Daniel y Tony apenas se estaban conociendo y el superhéroe le había pedido ayuda, la cosa que Tony había recibido como pago fue una muestra en bruto del elemento V, así como información básica sobre el material y sus funciones. Decir que Tony había estado interesado sería quedarse corto. Después de todo, uno de sus proyectos secretos era la creación de un metal u material lo suficientemente duradero como para reemplazar los metales comunes de la Tierra y hacerle frente de manera efectiva a fuerzas descomunales que otros materiales no podrían enfrentar de forma natural. Investigación que se había quedado en pausa debido al desarrollo de sus escudos de energía, además de la situación mortal en la que había estado envuelto. Por supuesto, eso no quería decir que lo hubiera olvidado, y de hecho había comenzado a trabajar de nuevo en ello recientemente para el Mark IV, razón por la que había estado haciendo pruebas e investigaciones con respecto al elemento V. Es realmente algo ingenioso pensar que se podría lograr algo así con el uso correcto de los componentes químicos. Tom, y aunque experto en muchos campos, nunca realmente había estado interesado en la química ni mucho menos en la síntesis de polímeros y cómo esto podría dar pie a la creación de fibras sintéticas más resistentes y duraderas que los metales ordinarios. Ver de primera mano todo el potencial que esta área tenía le hizo darse cuenta que incluso él aún tenía mucho que aprender. Bien, ya que las pruebas han demostrado su efectividad, es hora de ponerse manos a la obra. Toma los diseños del traje de compresión que terminé ayer y comienza su producción. Quiero al menos 12 de esos en mi armario para mañana, ordenó, y su fiel asistente virtual se puso manos a la obra de inmediato. Al principio Tony no había pensado demasiado en que debería ponerse debajo de la armadura, usualmente solo usando cualquier ropa que tuviera encima en el momento. Su pelea contra Graviton había cambiado esa idea. Sus escudos de energía habían demostrado no ser infalibles, la presión gravitatoria los había atravesado como si no existieran y sentir cómo era aplastado por su propia armadura no había sido en lo absoluto algo que Tony disfrutara. Esto en parte también fue una de las razones por las que había decidido retomar su investigación para la creación de un nuevo tipo de metal. Si enemigos tan poderosos seguían apareciendo, Tony necesitaba más que simplemente un solo tipo de protección, necesitaba todo lo que estuviera a su alcance para evitar convertirse en un cañón de cristal. Con eso en mente había tomado el elemento V y había comenzado a diseñar un traje de compresión de alta tecnología que protegería su cuerpo incluso dentro de la armadura. No solo eso, mi capacidad para soportar las fuerzas G también aumentará, podré moverme mucho más rápido sin afectar mi condición física demasiado. Junto con sus escudos de energía y el nuevo sistema de amortiguación que incorporaría en el Mark IV, superar su antigua marca de velocidad era más que posible para él.
Eso solo deja mis reflejos como el único problema restante. Al pensar en esto, Tony frunció el ceño ligeramente. Su mente podría trabajar muy rápido, extremadamente rápido, pero su cuerpo, por otro lado, estaba lejos de poder seguir el ritmo. Hasta ahora había usado la ayuda de Jarvis así como los sistemas de predicción de movimiento para ayudarlo en sus maniobras de alta velocidad, pero entre más rápido fuera menos preciso se volvería. Sin mencionar el combate, una cosa fue volar en línea recta hacia un destino en particular, otra completamente distinta fue pelear a esa misma velocidad. Velocidad de combate y velocidad de desplazamiento, dos cosas que parecían iguales a primera vista pero que no lo eran. Volando por el cielo, Tony podía viajar a Mach 10 sin problema alguno. Peleando, su velocidad se redujo en más de la mitad. Claro, podía usar ráfagas cortas de velocidad para sorprender al enemigo, pero tal movimiento tenía sus desventajas claras. No podía cambiar de dirección a la mitad ni hacer maniobras cerradas y complejas como Defiant podía sin correr el riesgo de autolesionarse. Al menos no con Mark III. Pero Mark IV sería diferente. Una interfaz de conexión neuronal directa para controlar la armadura puede ser la solución. La idea llegó a su mente, pero no decidió hacerla su enfoque principal de inmediato. Después de todo, si iba por ese camino de una forma u otra, llegaría a un punto donde tal vez tendría que trabajar directamente con su cerebro, algo que no le emocionó mucho si era honesto. Incluso si pudiera ser la única solución a sus problemas de reacción y reflejos, había muchas cosas que podrían salir mal si no tenía cuidado, lo que también haría que obtener algún resultado en el corto plazo fuera poco probable. Otra cosa a tener en cuenta era que su conocimiento en el área neuronal no era lo suficientemente profundo. Tal vez, necesitaré algo de ayuda si decido hacerlo. Que broma, Tony Stark, genio sin igual necesitando ayuda. Su yo pasado habría encontrado ridículo el solo pensarlo, pero su yo actual no desde que fue con ayuda de alguien más que pudo salvar su vida. Tony ahora comprendía la utilidad y los beneficios que trabajar con alguien más podrían traer. Incluso si una parte de él aún creía que podría hacerlo solo. Al final, la arrogancia y el ego arraigados en lo profundo de sus huesos no era algo que pudiera desaparecer de la noche a la mañana. Pensaré en ello más tarde. Aún es demasiado pronto. La nueva armadura seguía en sus fases iniciales. Tal vez en medio año o en un año tendría todo lo que pensó que necesitaría para fabricarla, pero por ahora Mark III seguía siendo suficiente. En este mundo, Tony eligió priorizar la calidad y no la cantidad. Por ende, cada armadura Mark que diseño no podía ser simplemente un poco mejor que la anterior, necesitaba ser un verdadero cambio cualitativo en sus capacidades, o al menos así lo veía él. Mirando el diseño aún incompleto proyectado enfrente suyo, Tony no pudo evitar desear que ya estuviera listo y ensamblado. Su impaciencia aún era algo en lo que necesitaba trabajar. Tal vez pueda hacer un prototipo. Me pregunto si Daniel estaría dispuesto a tener un combate de práctica para probarlo. Hace tiempo que Tony había querido poner a prueba las capacidades de su armadura contra el héroe, pero después de todo lo que había pasado desde que lo conoció, finalmente había decidido no hacerlo. Ya había reunido suficiente información sobre las capacidades de Daniel para saber que Mark III aún estaba lejos de ser comparable. Pero quizá Mark IV podría acercarse. Mientras Tony trabajaba y estaba perdido en sus pensamientos, algo cambió en el entorno y el primero en darse cuenta fue Jarvis. La inteligencia artificial notó movimientos extraños que no pudo analizar correctamente debido a que el sistema de seguridad del edificio aún estaba en construcción. Aún así, eso no evitó que se pusiera en alerta máxima, incluso si solo pudiera ser un error en sus sensores. Señor, me temo que algo está pasando. Tony parpadeó confundido. Jarvis, si estás siendo vago a propósito, es mejor que me lo digas ahora. A pesar de que dijo eso, no dudó y comenzó a caminar hacia la parte de su taller donde su armadura se encontraba en reposo. Pero no fue lo suficientemente rápido. Antes de que pudiera reaccionar por completo, el cristal de una de las ventanas cercanas reventó de golpe y una figura salió disparada desde el exterior del edificio, acortando la distancia entre ellos en un instante. Un puño enguantado impactó contra el rostro de Tony con la fuerza suficiente para deformar el metal y convertir la piedra en polvo. Las pupilas del multimillonario se encogieron ante el ataque inesperado, pero mayor fue la sorpresa de su atacante cuando su golpe no destrozó su cráneo y aplastó su cabeza en una niebla sangrienta como había planeado. En cambio, impactó contra una capa de energía traslúcida de color azul que bloqueó la mayor parte del ataque, aunque no por completo, y eso se hizo claro cuando el cuerpo de Tony salió volando varios metros hasta estrellarse contra una pared cercana que atravesó fácilmente debido al impacto. Una nube de polvo se alzó y de ella Tony salió rodando por el suelo torpemente hasta que su espalda chocó contra otra pared. ¡Mierda! Tony tosió y estiró su mano hasta su rostro, sintiendo con la yema de sus dedos como la sangre escurría de su nariz. Eso podría haberme matado. Tony nunca había estado tan feliz de haber sido tan precavido como lo era ahora.
Hace tiempo, cuando Fury y Natasha interrumpieron en su casa en Metrópolis como si fueran los dueños del lugar, Tony se había hecho consciente de lo indefenso y poco preparado que estaba sin su armadura cerca, al mismo tiempo una vieja paranoia que había nacido como resultado de su viaje a Afganistán resurgió con todas sus fuerzas. Ya había sido secuestrado una vez, no necesitaba repetir la experiencia. Con eso en mente, se puso a trabajar y en poco tiempo hizo algo que lo ayudaría a protegerse incluso sin su armadura cerca, un sistema de protección basado en su tecnología de escudos de energía alimentado por el reactor Arc en su pecho. No era perfecto, por supuesto, sin su armadura no tenía las docenas de proyectores y sensores necesarios para crear una cobertura completa alrededor de cada centímetro de su cuerpo, de hecho solo tenía 3 proyectores principales así como sus respectivos sensores, 2 en sus manos en forma de muñequeras y uno más grande en su pecho justo en el marco de su reactor Arc. Esto hizo que su rango de protección estuviera limitado, aún así era suficiente para mantener todas sus áreas vitales fuera de peligro de la mayoría del armamento convencional humano. Y al parecer también de cosas más fuertes, aunque tal vez eso se debía al nuevo reactor Arc y su mayor capacidad de producción energética. Cualquiera que fuera el caso, Tony no pudo evitar darse unas palmaditas a sí mismo por haber pensado en algo así con tanta anticipación. Su genio realmente no tenía comparación. Antes de que Tony pudiese seguir elogiándose a sí mismo tan descaradamente, la pared detrás suya explotó y 2 figuras borrosas se lanzaron sobre él. No solo eso, desde distintas partes de su edificio, emergiendo desde las sombras más y más figuras se hicieron presentes rodeando el piso donde se encontraba en poco tiempo. Tony intentó resistir, pero aunque ahora tenía un escudo de energía alrededor de su cuerpo, él seguía siendo un humano normal, su intento de resistencia se vio rápidamente superado y antes de que pudiera decirle una sola palabra, otro golpe en la cara casi lo hizo ver estrellas. Un rodillazo en su estómago hizo que la cena que había comido hace solo unas horas amenazara con salir por donde había entrado, sin poder evitarlo Tony se vio obligado a caer de rodillas. Entonces sintió 2 pares de manos intentando arrancar el reactor en su pecho, la luz azul de su escudo de energía aumentó en intensidad al mismo tiempo que otra luz de un color amarillo anaranjado surgió como si buscara combatirla. Luz que provenía del cuerpo de sus atacantes y que se hizo cada vez más visible a pesar de las ropas oscuras que vestían, un calor extremo comenzando a emanar en oleadas. He visto esto antes. Tony apretó los dientes, la ira comenzó a surgir dentro de él cuando la identidad de sus atacantes le quedó clara. Por un momento hubo un estancamiento, Tony sin poder luchar y sus enemigos sin poder obtener lo que parecían haber venido a buscar, pero pronto y de forma abrupta la escena fue interrumpida por un estruendo casi ensordecedor, más rápido de lo que la vista humana podía captar. Una figura metálica se apresuró y en un rápido movimiento aquellos que mantenían sujeto a Tony salieron volando por la habitación como si un camión a toda marcha los hubiera arrollado. El Mark III controlado por Jarvis se paró frente a Tony de manera protectora. Te tardaste demasiado, Jarvis. Tony se quejó mientras se reincorporaba y miraba a su alrededor con cautela, finalmente notando a las demás figuras que lo rodeaban. Lo siento, señor, despejar el camino hacia usted fue un poco más problemático de lo esperado. Al escuchar esto, Tony lo entendió de inmediato, así que también habían ido tras la armadura. Parecía que el objetivo era claro y aunque él había esperado intentos de robar su tecnología, esto sin duda fue demasiado descarado. Pensé que los 10 anillos habían aprendido la lección, pero parece que no les quedó claro. No solo me secuestraron, también destruyeron el edificio de mi compañía y ahora me atacan en mi nueva casa. Esta vez han cruzado la línea por completo. Además, ¿cómo carajo llegaron hasta aquí? Este es el maldito piso 97. Por supuesto, sus palabras no se encontraron con ninguna respuesta, sus enemigos silenciosos hacían honor a su apariencia y solo lo miraron con frialdad a pesar del calor que sus cuerpos desprendían. Maldita sea, ¿desde cuando pelear contra ninjas terroristas de fuego se hizo lo menos extraño que he experimentado en mi vida? Lo único que le faltaba era experimentar una invasión alienígena y ya nada podría sorprenderlo más. Lamiendo la sangre en el interior de su boca, Tony sintió el sudor escurrir por su frente y los latidos de su corazón resonando en sus oídos. ¿Y bien, empezamos? Cuando sus palabras cayeron, el silencio tenso que había estado inundando el lugar se rompió y en un instante todos se movieron. Los miembros de los 10 anillos se lanzaron a toda velocidad intentando evitar que entrara en su armadura, pero esta vez no lograron interceptarlo a tiempo, o más bien, no lograron interceptar a tiempo a Jarvis, quien hábilmente controló la armadura cerrando la distancia entre ella y Tony en menos de un segundo. Con el sonido de la maquinaria activándose, la armadura cubrió a Tony de pies a cabeza y encendió sus nuevos reactores Arc alimentados por el núcleo de Badasium. Iron Man estaba listo para la batalla.
Sin dudarlo, los propulsores en su espalda se encendieron a toda potencia y sin importarle el desastre que podría causar, Tony embistió directamente a dos de sus atacantes de frente, atravesando varias paredes con sus cuerpos. En poco tiempo todo el edificio entró en caos, destellos de luces azules y amarillas inundaron el lugar al mismo tiempo que las llamas comenzaron a cobrar vida. Tony usó sus rayos repulsores para enviar volando a algunos de ellos, pero había demasiados y pronto se encontró envuelto en una lucha cuerpo a cuerpo que hizo temblar todo el lugar. Jarvis analiza su patrón de ataque. Con su orden, el sistema de predicción de su armadura comenzó a actuar y en solo unos segundos pasó de estar a la defensiva a comenzar a contraatacar efectivamente. Con un rápido movimiento esquivó uno de los golpes entrantes y tomó el brazo de su atacante, entonces y sin dudarlo aplicó un lanzamiento estrellándolo contra el suelo con suficiente fuerza para romper el concreto y enviarlos a ambos en una caída directa hacia el piso inferior. Eso fue por golpearme en la cara. Tommy dijo parándose sobre la forma caída del miembro de los 10 anillos, entonces alzó su pierna y la estrelló contra su estómago con gran fuerza. Y esto por casi hacerme vomitar mi cena. Con su venganza tomada, alzó la cabeza para ver a los demás lanzarse desde el hueco que había hecho en el piso superior hacia él sin temor alguno. Son realmente molestos. Tony no sabía exactamente qué eran estos tipos ni por qué sus cuerpos irradiaban tanta calor y podían regenerarse de las heridas que les infringía, pero lo que sí sabía era que debía tener cuidado y no matarlos accidentalmente. No solo porque quería interrogarlos, sino también porque recordaba lo que pasaba cuando morían, no tenía interés alguno en hacer explotar el edificio que acababa de comprar. Por supuesto, decirlo fue más fácil que hacerlo, más aún cuando estabas en medio de una lucha donde te superan en número. Tony siguió tratando de noquearlos, pero su resistencia estaba más allá de cualquier parámetro común y pronto aquellos que pensó que ya había derrotado se pusieron de pie nuevamente y siguieron peleando. Suficiente. Sin dudarlo, estiró su palma golpeando a uno de ellos en el estómago y enviándolo a volar por una de las ventanas, entonces disparó un rayo repulsor a toda potencia que atravesó su cuerpo matándolo en el acto. ¡Bum! La explosión iluminó el cielo nocturno sobre Nueva York. La lucha entró en una pausa momentánea y Tony se giró para ver a los miembros restantes de los 10 anillos, los ojos en la máscara de su armadura brillando con una luz fría. Solo necesito a uno de ustedes con vida. Sus palabras parecieron aumentar la intención asesina que rodeaba el lugar, entonces la batalla se reanudó y pronto más y más explosiones comenzaron a inundar el cielo, la recién nombrada Torre Stark encendiéndose como una antorcha en medio de la oscuridad. Cuando todo terminó, solo un miembro de los 10 anillos quedaba con vida con ambas piernas arrancadas desde las rodillas. Con pasos pesados, Tommy se acercó a él listo para evitar que se suicidara, pero antes de que pudiera hacerlo, un fenómeno desconocido se hizo presente haciendo que los sensores en su armadura se volvieran locos. ¿Qué demonios? Tony observó con asombro cómo el espacio fluctuó y un remolino púrpura comenzó a formarse por encima del miembro caído de los 10 anillos como si de un portal a otro mundo se tratase. Por un momento Tony pensó que su enemigo usaría esto como medio de escape, pero en cambio algo pasó a través del portal a gran velocidad, una cuchilla oscura que penetró limpiamente el pecho de su enemigo matándolo en un instante. No. Gritó, pero era demasiado tarde. Una última explosión envolvió la parte superior del edificio como un destello cegador que hizo que más de uno de los pisos superiores desapareciera por completo. Cuando el resplandor finalmente desapareció, lo único que quedó en el lugar fue un atónito Tony, quien flotaba con su armadura en medio de las llamas y el humo. Nota. Hablemos un poco sobre el capítulo de hoy. Escribir a Tony siempre es divertido a la vez que complicado, cuando lo hago tiendo a dejarme llevar un poco haciendo que algunas cosas se alarguen más de lo que deberían, jejeje. Aún así creo que esto ha servido para sentar las bases para uno de los futuros conflictos en los que he estado trabajando. Por si no ha quedado claro aún, el mandarín que dirige a los 10 anillos en este mundo es el verdadero mandarín, y sus anillos son la cosa real, esos que se comparan incluso con las piedras del infinito, así que definitivamente tenemos a un verdadero supervillano aquí con el que será interesante trabajar. Por si fuera poco, tiene un ejército de ninjas mejorados con extremis. Todo será explicado en su momento, no quiero decir más ya que no me gustan los spoilers, pero sin duda será emocionante. Por favor, dejen sus comentarios y opiniones, saben que siempre me alegro de leerlos. 53. Cuestionamientos. Señor, el comisionado está en la recepción y desea hablar con usted. Parece que quiere su declaración sobre lo que sucedió. Tony, quien se encontraba untando crema para tratar quemaduras en su cuerpo, hizo una mueca al escuchar la voz de Jarvis, entonces volteó y vio como en una de las pantallas proyectadas se mostraba la imagen de varios autos policiales rodeando su edificio.
Dile que no tengo nada que declarar y deja que Pepper se encargue de ello más tarde. Ella no estaría muy contenta, pero Tony no tenía ganas de tratar con la policía en este momento. No te ganarás buenas críticas del departamento policial si no intentas al menos cooperar con ellos, ¿sabes? Daniel dijo, aterrizando a través de uno de los grandes agujeros en el techo y parándose no muy lejos de Tony. El hombre parecía un poco maltratado, aunque no demasiado. Tal vez lo más evidente eran los signos de piel rojiza en formas de manos en su pecho y brazos, quemaduras que podrían haber sido peores pero que no lo fueron. TCH, mira quién lo dice, hasta donde sé tus interacciones con ellos han dejado mucho que desear. Bueno, eso fue cierto y Daniel solo pudo encogerse de hombros. La diferencia es que mi identidad no es pública, ellos pueden hacerte las cosas difíciles, a mí. Solo pueden maldecirme entre dientes en la hora del almuerzo mientras comen rosquillas. Daniel sabía que la policía no era especialmente entusiasta con su existencia, pero no es como si le importara demasiado en realidad. Ya lo había dicho antes y lo seguiría diciendo en el futuro, política y burocracia eran dos cosas que prefería ignorar en la medida de lo posible y él podía hacer que esa medida fuera muy extensa. Creo que tengo suficiente experiencia tratando con esos tipos para saber lo molestos que pueden ser. Tony respondió con un tono ligeramente despectivo. Bueno, en eso él tenía razón. Daniel decidió entonces que dejaría que Tony se encargara de ello y no se entrometió más. Si más tarde se metía en problemas debido a su actitud, ya encontrarían una manera de sacarlo de ellos. Problemas del futuro para el Daniel del futuro. En este punto considero poner la frase en un cuadro y colgarla en su futura base secreta. Pronto Tony terminó de tratar sus quemaduras y en el cielo el sonido de las turbinas se acercó cada vez más. Por supuesto, no fue una sorpresa para ninguno de los dos ver un Quinjet acercándose y estacionando cerca de uno de los agujeros en el edificio, una rampa extendiéndose desde su parte trasera. Daniel alzó su mano saludando a Natasha y a un Nick Fury, quien caminaba cerca suyo con la ayuda de un bastón. A su lado había una tercera persona que Daniel reconoció vagamente como el agente Phil Coulson. Él simplemente asintió hacia el hombre en un saludo simple que fue correspondido. Una vez los tres bajaron, el Quinjet volvió a despegar, alejándose seguramente para aterrizar en algún lugar cercano. ¿Qué sucedió? Fury preguntó sin andarse por las ramas mientras su único ojo miraba el estado de destrucción del lugar. Qué frío, ni siquiera un como estas. Deja tu dramatismo barato a un lado, Stark, yo soy el que está usando un bastón aquí como para demostrarlo. El hombre apretó el mango haciendo que sus guantes de cuero crujieran. No eres tú el que fue atacado en su propia casa. Tony replicó dejando ver la ira que aún se gestaba en su interior pero que había estado manteniendo bajo control, en su mayor parte. Bien, relájense, pelear ahora no ayudará a nadie. Daniel dijo mirándolos con desaprobación. Tony simplemente resopló y se cruzó de brazos mientras que Fury estrechaba su único ojo. Jarvis, si puedes darnos una recapitulación de los hechos, si tienes imágenes mejor. Daniel dijo y la IA no tardó en obedecer desplegando una pantalla proyectada a la vez que comenzaba a contar partes del incidente desde su perspectiva, Tony agregando sus propios comentarios de vez en cuando. Todo terminó cuando ese maldito portal se abrió y mató al último de ellos. No pensé que tecnología como esta realmente existiera en la Tierra. Natasha no pudo evitar comentar al ver las imágenes grabadas por la armadura de Tony. Ella había visto muchas cosas extrañas a lo largo de su vida y sin duda esta estaba entrando en el top, lo cual era bastante difícil de hacer en estos días. No es imposible, Stark no es el único genio en el mundo. Lo que deberíamos preguntarnos realmente es cómo los 10 anillos obtuvieron acceso a algo así sin que nadie se diera cuenta. Fury comentó con evidente preocupación en su tono. El director de SHIELD ya sabía que la organización terrorista era más peligrosa de lo que alguna vez imaginó. Lo que pasó con Stan y el reciente ataque a Stark fue solo una prueba más de esto, dejándole en claro que tratar con ellos no iba a ser tan sencillo como alguna vez pensó. Asumir que es algo tecnológico podría ser un poco apresurado, ¿no creen? ¿Qué pasa con la magia? Las palabras de Daniel hicieron que todos lo voltearan a ver con una ceja alzada. Tony especialmente, en su rostro claramente estaba escrito un ¿hablas en serio? Casi ofendido. Fury lo pensó por un momento antes de asentir. No es imposible. Tony farfulló dándoles una mirada incrédula a ambos como si no pudiera creer que incluso lo consideraran seriamente. No tiene sentido teorizar sobre algo de lo que tenemos tan poca información. Por ahora lo que más me interesa es cómo sus hombres han sido mejorados. Es claro que son más que solo sobrehumanos y el calor que desprenden es igual de antinatural que la forma en la que sus heridas se regeneran. Daniel dijo señalando cómo en una de las imágenes a uno de ellos le volvía a crecer el brazo por completo después de que Tony lo hiciera explotar con uno de sus rayos repulsores. ¿Crees que tenga algo que ver con el gen M?
Natasha preguntó, habiendo oído de la investigación con respecto a las anomalías genéticas que habían comenzado a aparecer alrededor del mundo con más frecuencia estos días. No, el gen M es más aleatorio, caótico, esto es demasiado similar, todos ellos tienen el mismo conjunto de habilidades, si tuviera que apostar esto es un empoderamiento artificial, como ese suero de supersoldado en la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás diciendo que los 10 anillos cuentan con un ejército de supersoldados? La perspectiva de que una organización terrorista hubiera logrado lo que todos los gobiernos del mundo no pudieron durante años no fue agradable para Fury. Incluso si es difícil de creer, toda la evidencia apunta que es así, pero estimar la cantidad exacta de hombres a su servicio que han sido empoderados es difícil, pues no sabemos qué tan complicado sea este proceso, aunque sí sabemos que no son exactamente indispensables, Daniel dijo señalando la grabación donde la espada que salió del portal atravesó al último miembro de los 10 anillos con vida. Con un portal salvar a ese hombre habría sido sencillo, pero en cambio habían elegido matarlo sin pensarlo dos veces, dejando en claro que su valor no era exactamente alto para ellos. Por supuesto, todo son especulaciones, tal vez si tuviera una muestra de sangre podría hacer un análisis más profundo y obtener algunas respuestas que nos dirían si realmente estos son supersoldados o algo más. Bueno, entonces tienes suerte de que sea un genio y que haya previsto tal necesidad, Tommy dijo con una sonrisa triunfante en su rostro, señaló hacia Mark III que estaba en reposo no muy lejos, la armadura entonces se encendió y moviéndose por sí misma levantó uno de sus brazos dejando que un compartimiento en su costado se abriera y de él un vial se asomara. Desde que Daniel le había pedido ayuda para tratar con los monstruos, Tommy pensó que tomar muestras biológicas se volvería algo importante con el tiempo, así que incorporó una forma de hacerlo en su armadura. Parecía que nuevamente su precaución había dado en el blanco. Tommy tomó el vial con su mano mirando la sangre en su interior que parecía casi brillar, entonces lo lanzó hacia Daniel, quien lo atrapó fácilmente. Aunque había pensado en hacer los análisis él mismo para el multimillonario, estaba claro que quien más sabía sobre genética entre ellos era Daniel, por lo que era mejor dejar que se hiciera cargo. Supongo que no tienes uno más por ahí, ¿verdad? Fury preguntó ligeramente esperanzado y Tommy negó aplastando esa pequeña esperanza en un instante. Pensé que obtendría más con el prisionero y ya sabes cómo terminó. Daniel guardó el vial en su cinturón de herramientas y se volvió hacia Fury con una sonrisa. No te preocupes demasiado, Fury, obtendré todos los resultados que necesitamos en poco tiempo. Fury suspiró y solo pudo aceptar de mala gana, claramente el hombre quería que sus científicos analizaran la muestra, pero eso no era algo que pasaría pronto. Muy bien, contaré contigo para eso. Por otro lado, aún debemos discutir las acciones que podemos tomar como contramedida para los 10 anillos. Pensé que mantendrían la cabeza baja desde que su plan con Stane falló, pero este incidente claramente nos dice lo contrario. Si quieren la tecnología de Stark con tanta urgencia, deben de estar planeando algo grande y debemos evitarlo a toda costa. Esta amenaza ya había ascendido a un punto en el que Fury no estaba seguro de que Shield podría tratar por su cuenta, por lo que solo podía buscar una manera con Daniel y Tony. ¿No es simple? Solo tenemos que patearles el trasero, Tommy dijo desestimando la preocupación de Fury, entonces entrecerró los ojos y agregó con voz grave. Ya que quieren mi tecnología, entonces están invitados a tratar de tomarla y una vez que vengan estaré listo. ¿Estás sugiriendo ser la carnada? Natasha preguntó con una ceja alzada. ¿Acaso hay otra opción? Shield los ha tenido en la mira por años y claramente no han logrado nada con eso, ¿o me equivoco? Porque este sería un buen momento para decirme si saben dónde están. A Fury no le gustó el tono burlón de su voz, pero no pudo ofrecer una discusión, pues lo que dijo Tony era correcto. A pesar de saber de la existencia de los 10 anillos por años, Shield no había logrado exactamente saber mucho sobre la organización, al menos no sobre la cosa real. La rama del Medio Oriente claramente solo era una tapalera que había sido abierta cuando Tony y Daniel destruyeron todas sus bases en Afganistán. En realidad la idea de Tony no es del todo mala, ya han demostrado que no les importa atacarlo de manera pública y no creo que se detengan cuando ya han llegado tan lejos. Por otro lado, no es como si tuviéramos alguna pista sobre dónde buscarlos, ¿cierto? Podrían estar en cualquier parte del mundo gracias a su capacidad para crear portales, incluso en lugares completamente inaccesibles o en otra dimensión, pero Daniel no dijo eso último en voz alta, ya que incluso para él parecía muy poco probable, aunque no imposible. Cualquiera que fuera el caso, en este momento solo podían estar a la defensiva hasta que los 10 anillos volvieran a asomar sus cabezas y tal vez entonces obtener otra pista sobre lo que tramaban. Buscar a ciegas solo sería una pérdida de tiempo que ninguno de ellos necesitaba. Ya lo oíste, Fury, por ahora deja que me haga cargo de esto y usa tu tiempo libre para limpiar tu propio trasero. El comentario de Tony claramente no fue agradable para el director de Shield, quien frunció el ceño y lo miró con ira.
¿Qué quieres decir, Stark? ¿Que aún no nos has explicado por qué uno de tus científicos casi destruye toda la costa este? ¿Qué? ¿Pensaste que lo había olvidado? ¿Por qué no lo he hecho? Y si no aclaras las cosas puede que tengamos un problema. Tony había investigado algunas cosas desde el incidente con Graviton y aunque no había averiguado todo, principalmente por falta de tiempo, no fue difícil para él descubrir la identidad del hombre, un hombre que había desaparecido durante 10 años y que había estado trabajando para Shield cuando eso pasó. ¿De verdad quieres hablar sobre eso en este momento? Fury claramente no estaba feliz con el cuestionamiento repentino. De hecho, él tiene un punto, aunque no me importa especialmente lo que haga Shield en sus asuntos privados, creo que sería bueno si nos informaras si más incidentes como este pueden llegar a ocurrir. Daniel dijo mirando a Fury, aunque no de la misma manera severa que Tony lo hizo. Fury se quedó en silencio por un momento, con clara irritación adornando su rostro, pero finalmente suspiró y como un globo desinflado sus hombros cayeron un poco antes de que comenzara a contar cómo fue que Franklin Hall llegó a trabajar para él y el proyecto del que estaba a cargo. No detuve a Hall cuando debí haberlo hecho y eso es mi culpa, pero les aseguro que algo así no volverá a suceder. Terminó con seriedad mirando a los dos hombres frente a él listo para defender más su caso, pero para su sorpresa ambos parecieron aceptar su explicación sin mucho problema. Al final Tony solo quería una explicación clara y directa de todo el asunto y Daniel solo quería llenar los huecos en su memoria para ver si podía recordar algo más que pudiera ser de utilidad en el futuro. Hubo algunas cosas pero realmente nada que fuera digno de mención, lo que fue decepcionante pero esperado. Si fuera tan fácil recuperar sus recuerdos importantes ya los tendría todos hace tiempo. Con eso resuelto discutieron un poco más acerca de cómo Tony se encargaría de atraer la atención de los 10 anillos, su plan una vez lo explicó hizo que Daniel resoplara, Natasha rodara los ojos y Fury simplemente negara con la cabeza. Por su parte el agente Phil Coulson fue quien expresó sus pensamientos en voz alta, hablando por primera vez desde que la reunión comenzó. Debes estar bromeando, ¿de verdad crees que algo así funcionará? Tony, quien parecía finalmente reconocer su existencia, lo miró con diversión y ligera presunción. Agente Phillips, casi me había olvidado de ti. Coulson abrió y cerró la boca como un pez fuera del agua, ligeramente ofendido por la mala pronunciación de su nombre sin saber si debería corregirlo o no. Tu duda me ofende un poco pero lo dejaré pasar por esta vez, solo espera y verás, tendré a esos idiotas saliendo de su ratonera tarde o temprano. El multimillonario aseguró con toda confianza. Dejando de lado el cuestionable plan de Tony, creo hay otro asunto que debemos discutir. Daniel interrumpió decidiendo darle un respiro a Coulson y desviar la conversación a temas más importantes en su opinión. Muchos asuntos que discutir pero, Fury miró alrededor una vez más antes de seguir hablando. Tal vez necesitemos cambiar de lugar. Por supuesto, en realidad no fueron demasiado lejos, después de que Fury se encargara de que la policía que había estado rodeando el edificio se fuera, todos descendieron hacia uno de los pisos inferiores en mejor estado, donde finalmente consiguieron algunos asientos adecuados. Para una reunión secreta con el fin de velar por la seguridad del mundo ciertamente carecía del ambiente adecuado, si alguien lo mirara desde una perspectiva externa sin saber nada su grupo parecería en el mejor de los casos un poco extraño, pero quienes realmente conocieran sus identidades no se atreverían a comentar nada al respecto. De todos Daniel es el que se sintió un poco más cohibido, después de todo no fue fácil acostumbrarse a usar un disfraz cuando nadie más lo hacía, casi se sintió como uno de esos sueños donde te encuentras a ti mismo desnudo en medio de clases, solo que esto fue real, aún así no dejó que esto se notara exteriormente actuando tan calmadamente como siempre lo hacía. Ser el primer héroe del mundo no fue fácil y Daniel solo esperaba que las cosas mejoraran cuando más personas además de él comenzaran a usar sus propios disfraces en reuniones como esta. Parece que no hay nada nuevo en este frente. Daniel dijo mirando los resultados que los científicos de Shield habían obtenido tras varios días de experimentar con Harold, el monstruo que Daniel había derrotado y entregado a Shield para que estudiaran por su cuenta. Aunque ya sabía que no podrían obtener mucho, aún así albergaba la vaga esperanza de que alguno viera o encontrara algo que él o Lara no habían podido. Claramente esa esperanza solo fue una ilusión, pues todos se habían topado con el mismo muro que ellos y los resultados incluso eran deficientes en algunos aspectos. La tecnología de la Tierra aún estaba lejos de ser suficiente para este tipo de investigación. Shield ha logrado capturar algunos otros de estos monstruos que han aparecido alrededor del mundo, sus mutaciones son claramente menores pero siguen presentando las mismas características, pensamos que tal vez obtendríamos resultados mejores de ellos dado su mayor conservación de humanidad, pero nos equivocamos. Natasha dijo dándole algunos otros informes y datos que Daniel tomó y rápidamente examinó.
Ya sabía que más monstruos irían apareciendo en mayor cantidad con el tiempo, eso era algo con lo que había estado tratando en sus patrullas alrededor del mundo estos días. Por supuesto, no todos eran amenazas reales, muchos apenas un poco mejor que los humanos promedio, solo que con apariencias y actitudes grotescas, con algunos presentando algunas habilidades interesantes pero nada realmente destacable. Equipos bien entrenados y con el armamento y equipamiento adecuado podían no solo matarlos sino también incapacitarlos para capturarlos sin muchos problemas. Shield había comenzado a coleccionar a varios de ellos para sus pruebas, pero a juzgar por los datos que le presentaron esto no trajo tantos beneficios para la investigación, además de saber que todos se originaban de la misma anomalía genética, es decir el gen M. Los casos como Harold, Greg y el líder de los 10 anillos en Afganistán, Raza, eran especiales en cierto sentido debido a su gran poder anormal, y Daniel aún no sabía exactamente el porqué, además claro está, de los factores externos más allá del gen M como el gen X o sustancias extrañas como la kriptonita, cosas que hasta el momento solo habían estado presentes en uno de los 3 casos importantes, por lo que no se podían tomar en consideración realmente, pero tampoco descartar del todo. Sin duda, si un individuo que poseyera tanto el gen M como el gen X despertara a alguno de estos dos, su influencia terminaría despertando el otro y el resultado sin duda sería en el mejor de los casos desastroso. Por el momento aún no había habido otro caso además de Greg, pero Daniel sabía que tarde o temprano pasaría y muchas vidas se perderían si no se trataba rápidamente. Una razón más para encontrar una forma de destruir o incapacitar el gen M de la parte de la población humana que lo portaba. No parece que vayamos a solucionar este problema pronto, y aunque Shield ha logrado capturar a algunos de ellos, las instalaciones donde los tenemos apenas si pueden seguir conteniéndolos, Fury dijo, y entonces sacó una carpeta con el nombre en clave tártaro escrito en su frente. Por eso he hablado con los miembros del Consejo Mundial y finalmente han decidido darme todo el apoyo financiero necesario para construir una nueva prisión destinada a individuos especiales. Me gustaría que le echen un vistazo. Por supuesto, no hace falta decir que todo el incidente con Graviton ayudó mucho con su caso. Por supuesto, Fury no había sido lo suficientemente tonto para admitir que había sido culpa de Shield. Una cosa era que Daniel y Tony lo supieran, así como sus agentes de confianza, pero que el Consejo lo supiera, eso no era necesario. ¿Realmente te gustan los nombres dramáticos, no es así? Tony comentó con diversión, entonces alzó la carpeta dejando que Jarvis escaneara su contenido para después desplegarlo en una serie de pantallas holográficas frente a él y Daniel. El diseño ciertamente era ambicioso y las medidas de seguridad esperadas sin duda superaban cualquier otra prisión en la Tierra. Fury incluso incluyó mucha tecnología avanzada que normalmente se mantenía bajo llave. Era obvio que el hombre no deseaba escatimar en esto. Lo diré, tu diseño no es malo pero podría ser mejor. Dame 2 días y te daré algo que superara esto en al menos 5 pasos. Tommy dijo como un hecho y nadie en la sala dudó de sus palabras, incluso si eran arrogantes. El multimillonario ya había estado pensando en ideas para una prisión desde que Fury lo mencionó por primera vez hace tiempo y parecía que era hora de poner esas ideas sobre el papel. Además, Stark Industries financiará de manera pública el 45% de los gastos. Eso por supuesto hizo que Fury frunciera las cejas. ¿Qué estás tratando de hacer, Stark? Preguntó mirándolo con duda y Tony simplemente se encogió de hombros. No lo tomes a mal, Fury, pero no confío en que tus gobiernos manejaran el lugar de manera limpia. Si quieres mi ayuda y mi tecnología debes dejar que me entrometa en esto o puedes hacerlo solo, tú decides. Fue en momentos como este que Daniel realmente envidiaba el poder del dinero. Si tuviera el capital suficiente sin duda habría dado un paso adelante de la misma forma, pero lamentablemente sus cuentas bancarias aún eran demasiado cortas. Tal vez es hora de que comience a acelerar mis planes corporativos, pensó mirando cómo la cara de Fury enrojecía y luego se tornaba de un morado oscuro pasando casi al verde. 54. Casi un héroe. Vaya, esto es realmente bueno. Natasha dijo con algo de sorpresa real después de haber tomado un largo sorbo de la taza de café que Daniel le había traído. A su lado el agente Coulson asintió en acuerdo bebiendo de su propia taza. Como agentes internacionales habían estado en muchas partes del mundo y probado diferentes tipos de cafés, pero pocos podían igualar el sabor del que estaban bebiendo en este momento. Daniel sonrió al ver que les gustaba, orgulloso de sí mismo porque esta era la preparación de café definitiva que había desarrollado tras muchos intentos durante el último año. Los 3 ignoraron a Fury y Tommy, que se estaban dando miradas poco amistosas a un costado. Había pasado casi media hora desde que el tema de la nueva prisión tártaro salió a la luz y durante este tiempo Tommy y Fury habían estado discutiendo muchas cosas al respecto, siendo la financiación de la misma el tema con el que más discordia se había generado.
A Daniel realmente no le interesaba mucho ni tampoco tenía tanto que ofrecer en dicha conversación, por lo que había estado entablando una pequeña charla con Natasha y Coulson, donde finalmente notó que el sol de la mañana comenzaba a salir, por lo que fue hasta la cocina del lugar y preparó un poco de café para todos. Cuando regresó parecía que finalmente habían terminado de hablar de ello y ahora solo un silencio tenso se mantenía, o al menos así sería si no fuera por las otras tres personas en el lugar. No esperaba que fueras del tipo barista, Coulson comentó, su postura más relajada a comparación con cuando se conocieron por primera vez. Bueno, cuando tu paladar es exigente tiendes a desarrollar algunos métodos para mejorar los sabores, Daniel dijo casualmente, pero Natasha se interesó rápidamente por sus palabras. ¿Paladar exigente? ¿Sabes? Siempre me pregunté, ¿qué tanto de ti es diferente a los demás? Ante la pregunta Daniel sonrió, no le importó su curiosidad pues creyó que eso debería ser algo natural en ella, después de todo como espía uno de sus trabajos era obtener información ya fuera de forma consciente o inconsciente. Por supuesto Coulson y Fury a un lado también alzaron la oreja. Bueno, aparte de los sabores tengo un olfato muy bueno, como demasiado bueno, y eso normalmente hace las cosas incómodas, pero lo soluciono simplemente aguantando la respiración. Le había llevado un tiempo, pero Daniel se había acostumbrado a no respirar demasiado en entornos que sabían que tendrían olores extraños. Su casa probablemente era uno de los lugares con mejor olor en el planeta, un esfuerzo en el que él y Carol habían trabajado duro en los raros momentos libres que Daniel tenía. Así que es por eso que casi no hay ventilación pulmonar en tu cuerpo, Natasha dijo con la comprensión brillando en sus ojos. Daniel no se sorprendió de que lo notara, pues aunque ella era muy buena y discreta había notado su mirada sobre él hace tiempo, era una mirada muy analítica y sutil, pero que aún necesitaba refinarse para superar a aquellos con supersentidos como él. De nuevo, las cosas que haces no tienen sentido, aunque tal vez el sentido común comience a volverse inútil con tantas cosas extrañas comenzando a aparecer. Tony finalmente se unió a la conversación y estiró su mano hacia la taza de café que Daniel le había traído. Hablando sobre cosas que aparecen, tal vez sea el momento de discutir sobre nuestros dos misteriosos amigos. Fury aprovechó el momento y dijo mirando a Daniel y Tony con seriedad, entonces sacó otras dos carpetas más que Jarvis escaneó rápidamente sin necesidad de recordárselo. Me preguntaba cuándo ibas a sacar el tema, Daniel dijo mirando la pantalla proyectada frente a él, más precisamente la imagen de Carol disfrazada ayudando a las personas en distintas partes de Washington, D.C. Por otro lado, en otra pantalla solo se podía ver una estela de colores rojo y amarillo atravesando diferentes ubicaciones y salvando personas en cantidades asombrosas. Tan rápido que ni siquiera se podía obtener una imagen clara de lo que sea que fuera. ¿Hay algo que quieras compartir con el equipo? Fury dijo mirándolo y luego a la imagen de Carol. ¿Hay alguna necesidad de fingir ignorancia? Deja los juegos de mierda, Fury, ¿sabes lo que quieres saber? Tony resopló ante la forma en la que el director de S.H.I.E.L.D. parecía querer llevar las cosas. No parecía que ambos pudieran llevarse bien pronto. Encogiéndose de hombros, Daniel habló. Si te preocupa que ella sea un problema, sus acciones no deberían ya de haber hablado por ella. Entonces señaló las imágenes donde Carol estaba salvando gente en cada momento. En eso tienes razón, de hecho no creo que sea un peligro, solo quiero saber si podremos contar con ella. Desde el incidente en la costa este ha estado desaparecida, como un fantasma, incluso nuestro otro amigo ha seguido haciendo algunas apariciones, pero ella se ha quedado completamente en la oscuridad. ¿Hay alguna razón? Fury por supuesto tenía muchas más preguntas que esa, pero entendió que probablemente no conseguiría las respuestas pronto, así que no las hizo. Ella simplemente es discreta, diferente a mí, no le gusta la atención, pero ayudará si la situación es crítica. Aparte de eso no puedo decir si ella estará de acuerdo en algo más, Daniel dijo, y Fury frunció levemente el ceño antes de asentir. Tal vez podrías hablarle del equipo, con las cosas como están creo que es hora de comenzar a buscar nuevos integrantes. Daniel y Tony eran buenos, pero eran solo dos. Si una crisis del mismo nivel que el ataque de Graviton volviera a ocurrir, lo mejor sería tener más miembros disponibles para ayudar. Aunque la cifra de muertes debido al incidente aún no era exacta, se estaba acercando peligrosamente a las 5 cifras, un número aterrador que no fue peor debido a los esfuerzos de Defiance y él, recién nombrado por los medios Flash. Le preguntaré, pero no prometo nada, Daniel dijo sin comprometerse. Entonces miro la imagen de Flash con interés. ¿Qué pasa con este? ¿Ya has logrado ponerte en contacto? A su pregunta Fury miró a Coulson, el agente se enderezó dejando su café a un lado y rápidamente comenzó a explicar todo lo que había descubierto hasta ahora.
Apareció hace algún tiempo en Central City, al principio haciendo cosas pequeñas, ayudando gente, salvando personas, muy como tú pero enfocándose solo en la ciudad y sus alrededores. Coulson entonces señaló algunas noticias e informes de testigos que se habían hecho durante esos días, no había ninguna imagen ni descripción muy precisa, meras especulaciones, al menos al principio. Su actividad comenzó a aumentar y lentamente comenzó a tratar con cosas más serias, robos, intentos de asesinato, diferentes actos delictivos que fueron detenidos en un instante y sin que los agresores supieran que los golpeó. Eso por supuesto llamó la atención de Shield, que fue más o menos cuando me asignaron el caso para investigarlo en profundidad. Parecía que Flash se había estado manteniendo discreto y no había comenzado a tener pequeñas charlas con nadie, algo que Daniel pensó que era entendible ya que parecía haber obtenido sus poderes hace no mucho tiempo. No había podido descubrir mucho hasta el ataque de la costa este, donde decidió dejar su rango de actividad habitual y comenzar a viajar por todas las ciudades afectadas para salvar personas. Eso nos dio muchas más imágenes y testigos, así como algunas descripciones, de género masculino, entre principios y mediados de los 20, constitución delgada pero también atlética con una altura de 1,80 o 1,85 metros, usa un disfraz con máscara claramente inspirado en la estética heroica así como un símbolo de un rayo amarillo. Por supuesto estos datos aún no están completamente verificados pues no tenemos imágenes verdaderamente claras de él, su velocidad puede que incluso sea más rápida que la tuya. Coulson realmente se sintió un poco desanimado, había estado trabajando muy duro en este caso pero no había podido obtener nada realmente sustancial que sirviera para poder contactar con Flash. Me gustaría pensar que es alguna especie de tecnología revolucionaria, pero como están las cosas parece más probable que sea alguna especie de poder sobrenatural, tal vez algo genético. Tommy dijo mirando los vídeos de Flash, o más bien, los vídeos de las imágenes residuales dejadas atrás por Flash. De hecho es más rápido que yo, Daniel admitió fácilmente haciendo que todos lo miraran con sorpresa. Después de todo hasta ahora la gente siempre pensó que Defiant era la cosa viva más rápida en el mundo. ¿Cómo lo sabes? Este tipo solo se mueve por tierra, ¿tú vuelas? Natasha cuestionó con curiosidad. Durante mi pelea con Graviton lo vi algunas veces mientras salvaba gente de los terremotos e inundaciones, aunque se mueve por suelo su velocidad es una locura incluso para mí, apenas si pude seguirle el rastro. Daniel pensó que él y Carol se movían rápido pero cuando vio a Flash supo lo que era la verdadera velocidad. Él no podía viajar de esa forma en la Tierra sin arriesgarse a quemar la atmósfera y destruir todo a su paso. Entonces ponerse en contacto con él será difícil. Fury frunció el ceño. No demasiado en realidad, haré un viaje a Central City y patrullaré el lugar un rato, seguramente eso llamará su atención y vendrá a mí, entonces lo conoceré. Daniel ofreció aunque en realidad este ya había sido su plan desde que supo que Flash ya andaba por las calles. ¿Crees que funcionará? Natasha lo miró y él asintió confiado. ¿Por qué no lo haría? ¿No estamos del mismo lado? Quiero decir, siendo héroes y esas cosas. Bien, si es posible pide una reunión, si no entonces solo háblale sobre Shield y el equipo y ve qué opina. No era exactamente lo que Fury esperaba pero no parecía que hubiera posibilidades de que uno de sus agentes se pusiera en contacto con Flash, así que solo podía dejar que Daniel lo intentara. Hablaron de más cosas durante un tiempo pero nada realmente tan importante por lo que pronto la reunión comenzó a terminar. Esto. Apesta. Ned no encontró realmente ninguna palabra mejor para describir la situación. A un lado suyo Peter asintió, sus ojos mirando fijamente el rostro pálido de Jessica a través de la ventana de vidrio que los separaba de su habitación de hospital. El aroma a medicamentos y esterilización del lugar estaba comenzando a irritar su nariz. Sí, esa debería ser la razón del por qué sus ojos estaban comenzando a picar. ¿Los médicos han dicho algo sobre cuándo podría despertar? Peter preguntó intentando mantener la calma. La madre de Jessica, quien se encontraba a un lado de ellos mirando a su hija, tardó un momento en responder con una voz algo frágil, evidente cansancio en su rostro. Podría ser hoy, podría ser mañana o podría ser dentro de un año, nadie lo sabe. Peter apretó el puño al mismo tiempo que sus cejas se fruncieron, aunque Ned y él sabían que algo debería haberle pasado a Jessica, no esperaban que fuera tan malo. Accidente automovilístico, camión de desechos químicos, esas dos cosas eran los puntos clave de la historia que llevaron a que Jessica terminara en un coma del que parecía poco probable que saliera. Tal vez lo único bueno fue que la compañía que transportaba los desechos químicos había decidido hacerse cargo de todas las facturas médicas que el seguro de la familia Jones no cubría. Algo que no era su responsabilidad pues todo ocurrió en medio del ataque a la costa este, pero aún así hicieron. Parecía que los momentos de crisis realmente sacaban las partes buenas de las personas.
Peter y Ned se quedaron un rato más pero finalmente se fueron pues no había nada que hacer aparte de mirar a Jessica dormir, pero antes de partir Peter le pidió a la señor Jones que si había algún cambio en la situación se lo avisara, dejándole su número de teléfono para que pudiera contactarlo. Esperaba buenas noticias pronto incluso si era poco probable. Saliendo del Hospital General de Nueva York ambos chicos se mantuvieron en silencio un rato mientras caminaban por las calles de la Gran Manzana, el lugar parecía estar en un buen estado a pesar de todo lo que pasó, de vez en cuando se podían ver edificios en reparación así como calles abarrotadas por equipos de construcción y demolición. Oh diablos, ese era mi lugar de comida favorito, Ned dijo desanimado al notar las ruinas de uno de los locales que habían sido afectados. Me pregunto si el señor Len se encuentra bien, Peter dijo con seriedad mirando el daño al lugar, su humor cada vez más agrio por la situación a los alrededores. Su casa, su barrio, incluso su ciudad y Jessica, todos habían resultado dañados solo porque un loco maníaco con demasiado poder en sus manos había decidido que quería poner el mundo a sus pies. Y como muchas otras cosas en su vida él no había podido hacer nada para evitar que pasara, antes de que pudiera seguir pensando en ello sintió un cosquilleo muy ligero en la parte trasera de su cabeza. Deténganlo. El grito agudo de una mujer llegó a sus oídos y Peter volteó notando a un tipo corriendo a toda velocidad por las calles con un bolso en mano. ¿Hablas en serio? Todos están pasando por momentos malos y alguien pensó que robar ahora está bien. Sin pensarlo dos veces comenzó a correr su cuerpo acelerando fácilmente por la calle y acortando la distancia entre él y el ladrón en tiempo récord. Al verlo venir de frente el ladrón abrió los ojos con alarma y trató de girar para esquivarlo pero era demasiado tarde, Peter ya estaba delante de él y con facilidad lo tomó del brazo y apretó, haciendo que un grito de dolor se escapara de la boca del hombre. Detente. Al oír el comienzo de un crujido Peter salió de su enojo y aflojó su agarre, el hombre cayó de rodillas al suelo y Peter le dirigió una pequeña mirada de disculpa antes de tomar el bolso. Un policía que había estado cerca ya se estaba acercando y rápidamente corrió hacia el hombre y comenzó a esposarlo. Bien hecho chico, el oficial le dijo con una sonrisa y Peter asintió. Entonces notó la pequeña multitud que había estado observando lo que había pasado haciendo que se pusiera algo nervioso. Gracias, casi pensé que nadie lo detendría. La dueña del bolso llegó después de unos momentos y Peter se lo entregó recibiendo su agradecimiento sin decir mucho. Amigo, ¿qué diablos fue eso? Ned preguntó acercándose con la respiración entrecortada, cuando Peter comenzó a correr él también lo hizo pero pronto fue dejado atrás mordiendo el polvo y no fue hasta ahora que pudo llegar. Casi sentía que le iba a dar un infarto. Tú estabas como fiu. Y el ladrón te miró como "Oh, no". Y entonces lo agarraste del brazo y... Peter puso una mano sobre la boca de Ned para evitar que siguiera gritando. Lo sé, acabo de hacerlo. ¿Desde cuándo eres tan rápido? Cuando Peter bajó la mano Ned finalmente preguntó con algo de incertidumbre, después de todo él y Peter se conocían desde hace tiempo y hasta donde sabía Peter no era realmente una estrella atlética. Adrenalina supongo, Peter dudó, Ned era su amigo pero los cambios que estaba sufriendo aún eran demasiado misteriosos para poder contárselo a alguien. Adrenalina, claro, Ned frunció el ceño pero aunque tenía dudas al ver la negativa de Peter de seguir hablando decidió no preguntar más. De cualquier modo fue realmente genial, casi como un héroe. ¿Un héroe? Peter parpadeó y se miró las manos, aunque sabía que ahora era diferente, la idea de un héroe no se le había pasado por la cabeza hasta ahora. Tal vez. Pensando en todo lo que había pasado estos días y mirando la ciudad y a la gente que lo había felicitado por ayudar a esa mujer no pudo evitar que una idea se formara en su cabeza. Tal vez podría intentarlo. Estos exámenes realmente apestan. Sloe gruñó mientras ella y Carol salían por la puerta principal de la escuela. Otro día de clases, otro día de aburrimiento. Escuchar las quejas de Sloe comenzaba a hacerse viejo para Carol. Si tienes tantos problemas podría ayudarte a estudiar. Ante su oferta Sloe se animó instantáneamente pero después de un momento negó con la cabeza. Todos los años me ayudas, esta vez debo hacerlo por mi cuenta. Por supuesto no es que Chloe fuera mala estudiando, su promedio era bastante decente, simplemente necesitaba ser más que decente si quería ir a la universidad que había estado en su mira y sintió que si usaba la ayuda de Carol para lograr esto entonces sería como un fracaso. Al oírla Carol se encogió de hombros, no es como si fuera a insistir, si ella no quería entonces no importaba. Vamos, hablar de estudios es demasiado aburrido, mejor vayamos al centro del pueblo y consigamos algo de comer, entonces puedes contarme cómo te han ido las cosas con ese tipo. Chloe dijo mirando a Carol con una mirada juguetona. Es Daniel, te he dicho su nombre 1.000.000 de veces. Carol gruñó.
Dan, como sea que se llame, seguiré diciéndole ese tipo hasta que no confirme que no está haciendo nada sospechoso contigo, aunque Chloe había querido investigar al tal Daniel antes. Su tiempo había sido un poco reducido estos días, así que solo podía sondear la situación preguntándole a Carol sobre ello de vez en cuando. No soy una niña, Chloe, puedo cuidarme sola. Al escuchar esto, Chloe frunció las cejas. Y yo soy tu amiga y me preocupo por ti. La irritación de Carol se relajó un poco y suspirando miró a Chloe con algo de disculpa. Lo sé, solo, no te preocupes demasiado, ¿está bien? No hay nada peligroso para mí. En Daniel eso por supuesto no hizo mucho para convencer a Chloe, pero ella no insistió más pues no quería seguir poniendo a la defensiva a Carol. Pronto se acercaron a donde Chloe había estacionado su auto y se prepararon para irse, pero antes de hacerlo Carol se detuvo con el ceño fruncido. ¿Qué hace ella aquí? La persona a la que se refería era por supuesto a una Lena Luthor, quien había estado esperando su salida en la calle frente a la escuela. La mujer pareció notar su mirada pues le dio una sonrisa y levantó una mano en forma de saludo. Carol dudó, le había prometido a Daniel no buscar a Lena y ella no había pensado nunca en romper tal promesa. Pero yo no la busqué, ella vino sola. Se preguntó si eso contaba como una laguna. Al verla comenzar a acercarse decidió que esto no era su culpa, se lo explicaría a Daniel más tarde, seguramente entendería. ¿Por qué no vas tú sola? Recordé que tengo algo que hacer, le dijo a Chloe, quien ya había entrado al auto. La chica rubia la miró con dudas, pero con la insistencia de Carol finalmente encendió el motor y comenzó a irse. Hey, lo siento si interrumpí algo, Lena dijo cuando finalmente llegó a su lado. La mujer parecía estar en mejor forma que cuando la conoció por primera vez, su voz y postura mucho más seguras. No era nada importante, Carol dijo, y ambas se miraron en un silencio momentáneo. Los intensos ojos azules de Carol hicieron que Lena se sintiera ligeramente nerviosa por dentro por alguna razón, pero no fue algo que dejó que se viera exteriormente. Bueno, si tienes tiempo me gustaría hablar contigo, tal vez ir a comer algo. Lena entonces señaló un auto nuevo estacionado donde había estado parada. Conseguí otro auto. Carol lo meditó por un momento antes de asentir. Está bien. 55. Charlas. Parece un lugar agradable, Elena comentó mirando la acogedora cafetería a donde habían llegado después de partir. Por supuesto, como recién llegada a Smileville ella no tenía muchos sitios de referencia, por lo que al final Carol fue quien eligió el lugar a mitad de camino. No es malo, Carol respondió, y ambas se sentaron en una de las mesas más apartadas con una ventana con vista a las calles de la plaza central. Entonces hubo silencio. Lena respiró hondo, golpeteó suavemente la mesa de madera con sus largos dedos mientras intentaba no fruncir el ceño. No le hizo falta mucho para darse cuenta de que su salvadora no era excepcionalmente conversadora. Tenía una mirada seria e inexpresiva, casi desinteresada, con ojos azules que, aunque brillantes, también transmitían un tipo de gelidez que Lena había visto en pocas personas a lo largo de su vida. Aunque Lena no era tímida, encontrarse con sus ojos la hizo dudar un poco sobre qué decir. Si era honesta consigo misma, no sabía por qué había buscado a Carol exactamente. Decir que estaba agradecida sería poco, pero aparte de eso no se conocían de absolutamente nada. De hecho, ni siquiera se habían presentado correctamente. Solo sabía su nombre, ya que era el nombre que la chica le había dado a la policía cuando llegó al lugar y comenzaron a tomar su declaración sobre el incidente. Después de eso, bueno, aunque Lex le había quitado mucho, Lena aún era una Luthor y tenía suficientes influencias, por limitadas que estuvieran ahora, para investigar algunas cosas y averiguar más sobre la persona que la salvó. La información que obtuvo ciertamente contrastaba un poco con la persona frente a ella. Aunque ya se habían conocido una vez, en ese momento Lena había estado demasiado distraída para poner atención a los detalles. Casi morir tiende a hacer que te pierdas ciertas cosas, pero ahora que estaba más calmada y con la mente clara pudo tomarse su tiempo para analizar a la persona frente a ella de forma más minuciosa y ver ciertos elementos que antes no había podido notar. Al comienzo de esto ella esperaba encontrarse con una típica chica de campo, sencilla y quizá algo áspera, tal vez infantil en cierto sentido teniendo en cuenta su edad y el lugar donde se había criado. Y aunque Carol vestía de forma sencilla, todo lo demás claramente no estaba presente. Por su parte, Carol había notado su mirada, algo que la incomodó ligeramente pero que soportó por el bien de su objetivo. Necesitaba sacar algo de esto, pero no parecía que sería tan sencillo como imaginó. Hablar tanto con Daniel había provocado que se olvidara un poco que, en última instancia, de hecho apestaba bastante a la hora de tener conversaciones con la gente. ¿Cómo es que Chloe lo hacía ver tan fácil? ¿Puedo tomar su pedido? La voz de la camarera interrumpió el silencio antes de que se volviera verdaderamente incómodo, haciendo que Lena sonriera y exhalara con algo de alivio. Pronto ambas pidieron algunas cosas y fueron dejadas solas de nuevo, pero esta vez Lena decidió que no necesitaba más silencio.
Supongo que debe ser un poco extraño, apenas nos conocemos y yo llego de repente a tu escuela y te traigo aquí. Lo siento si te incomode. Carol parpadeó, entonces se encogió de hombros, aunque de hecho era un poco espeluznante. Realmente no tenía derecho a señalar a nadie cuando ella misma había hecho cosas cuestionables antes. No es la situación más extraña que he vivido. Lena alzó la ceja al oírla, pero se abstuvo de preguntar ya que no quería parecer demasiado intrusiva. Bueno, me alegra no figurar un nuevo hito en tu vida aunque tú hayas marcado uno importante en la mía. Por salvarte. Por salvarme, Lena admitió. Sé que ya dije gracias y puede sonar redundante, pero quiero hacerlo de nuevo. Yo no sabía cuánto me agradaba estar viva hasta ahora y te agradezco que me hayas ayudado a mantenerlo así. Y supongo que una comida gratis es tu forma de demostrarlo. Si Carol pudiera disfrutar cualquier tipo de comida como un humano normal, entonces sin duda habría apreciado más el gesto. Lastimosamente su paladar era demasiado sensible y esto en realidad fue más un fastidio. Eso y bueno, no conozco a nadie más por aquí y comer sola se siente un poco deprimente. Lena nunca había sido realmente rica en el departamento de amistades y pensándolo bien ahora se dio cuenta de que no había buscado a Carol solo para darle las gracias otra vez. Lamento que Smallville no te haya dado la mejor primera impresión, pero mejorará, lo prometo, si es que te quedas aquí el tiempo suficiente para ver su lado bueno. Por supuesto. Carol sonrió, esperaba haber disimulado correctamente su pregunta. Bueno, no creo que tenga otro lugar al que ir en el corto plazo, así que tal vez podrías ayudarme a ver ese lado bueno del que hablas. Seguro. Carol, no necesito pensarlo demasiado para estar de acuerdo. ¿Hay algo interesante en el horizonte? Daniel salió de sus pensamientos cuando escuchó a Natasha acercarse, con una sonrisa sencilla volteó a verla apartando su mirada de las vistas de la ciudad. La reunión finalmente había terminado, y todos se fueron a hacer sus cosas. Bueno, la mayoría. Tony estaba comenzando a ver cómo empezar a reconstruir su edificio y Fury probablemente había regresado al cuartel de Shield junto con Coulson. Daniel pensó que Natasha los había seguido, pero parecía que se equivocó. Por su parte, él se quedó en la Torre Stark, más precisamente en uno de sus pisos superiores mirando la ciudad de Nueva York desde su terraza. Normalmente se habría ido volando a seguir salvando el día, pero pensó que el ambiente era lo suficientemente relajado para que se tomara un breve descanso y así se perdió en sus pensamientos por unos momentos. Bueno, aparte del sol poniente, me gusta mirar las calles para asegurarme de que no haya problemas. Al oírlo, Natasha entrecerró los ojos con clara duda en ellos. No parece que hayas estado demasiado atento, dijo señalando un lugar a la distancia donde el sonido de las sirenas se alejaba, un robo menor sin heridos que Daniel de hecho había notado pero no había ido a verificar ya que el ladrón fue sometido fácilmente por un policía cercano. ¿Hay algo molestándote? Por supuesto, el espía podría ver a través de él. Encogiéndose de hombros, Daniel suspiró levemente dudando por un momento antes de hablar. Siendo honesto, tengo muchas cosas en la cabeza y discutirlas todas podría llevar una noche entera, la cual probablemente ninguno de los dos tengamos. Tomar un breve descanso estaba bien, pero Daniel aún tenía algunas cosas que hacer por lo que no podía quedarse demasiado tiempo. Y como agente y espía de Shield, Natasha probablemente también tenía sus propios asuntos y tareas, por lo que robarle su tiempo tampoco era algo que quisiera. Natasha se acercó a su lado recargándose de espaldas en el barandal de la terraza y miró el reloj en su muñeca por un momento antes de volver su mirada hacia él. Bueno, tengo media hora, así que si quieres puedes contarme alguna de esas cosas. No sabía que fueras terapeuta. No lo soy, pero mi trabajo me ha enseñado a escuchar a las personas más de lo que crees y si eso te sirve de algo, bueno, aquí estoy. Pareció sonar bastante sincera, pero Daniel sabía que esto probablemente era una forma de intentar sacarle más información sobre sí mismo. Aunque tal vez ella en realidad quería ayudarlo de buena fe, pero él no pensó que esa opción fuera muy posible. Bueno, ya que eres todo oídos, Daniel meditó por un momento pensando en sus problemáticas antes de elegir una. Se podría decir, hipotéticamente, que he estado siendo un poco idiota ahora. Eso hizo que Natasha alzara una ceja con interés. Daniel se rascó la barbilla sintiendo su barba incipiente y preguntándose cómo dar más detalles sobre esto sin decir demasiado. Conozco a esta chica que, bueno, quiere ayudarme y no he estado dejando que lo haga, por razones que creo que son válidas. Pero tal vez eso la esté molestando, y no sé cómo arreglarlo. Había más, mucho más, pero por supuesto dar demasiados detalles a un espía era una mala idea. De hecho, esta conversación era una mala idea, pero a veces de las malas ideas podrían salir buenas ideas, o al menos su hermano eso le decía a menudo. Con cada nuevo día que pasaba en este mundo, Daniel se daba cuenta de cuánto había dependido de sus consejos en sus momentos de duda.
Vaya, es un problema más ordinario de lo que esperaba. Era fácil olvidar que incluso el ser más poderoso del planeta podía tener problemas mundanos, pero poco a poco Natasha comenzó a darse cuenta que Daniel era mucho más humano de lo que cualquiera podría esperar. ¿Eso es malo? No, si fuera algo más complicado dudo que 30 minutos sirvan de algo. Ella entonces analizó la poca información que le dio. Si crees que estás siendo idiota, entonces sabes que no estás haciendo las cosas bien, pero aún así lo haces. ¿Es idiotez selectiva? Tampoco esperaba eso de ti, pero supongo que todos podemos ser idiotas de vez en cuando. Si Daniel tuviera que anotar algo de esto, es que a ella parecía gustarle llamarlo idiota en su cara, a juzgar por la pequeña sonrisa en la comisura de sus labios rojos. ¿Piensas que es tonta? ¿Qué? ¿Incapaz? ¿Torpe? ¿Inepta? No. Daniel negó rápidamente, no queriendo ver cuántos más adjetivos tenía ella para decir. Bueno, no conozco todo el contexto, así que no puedo decir mucho, pero a menos que el problema con el que te quiera ayudar necesite que detenga un meteorito o algo así, y ya que no crees que ella es inútil, entonces ¿por qué no la dejas hacerlo? Tal vez debería haber dado un poco más de información. Suspirando, Daniel se recargó en el barandal, dejando que su larga capa fluyera con el viento. Es algo que podría ser peligroso, solo me preocupa que salga herida, por supuesto no físicamente. Sin kriptonita cerca, dudaba que Carol se lastimara en el corto plazo, a menos que otro gravitón decidiera aparecer. Natasha guardó silencio por un segundo antes de hablar con una voz seria a la vez que algo melancólica. Si ese es el caso, entonces deberías alejarte de ella por completo. ¿Qué? Al ver su confusión, Natasha pensó en su propia vida antes de responder. No sé quién sea esta chica, pero si lo que quieres es mantenerla segura, entonces estás haciendo un muy mal trabajo. ¿Eres defiant? Piensa en ello por un momento. ¿Realmente crees que cualquier persona que esté a tu lado estará segura siempre? Daniel no pudo decir que sí, aunque quisiera. Tal vez no sea exactamente lo mismo, pero nuestras vidas no son ordinarias ni seguras. Las cosas con las que tratamos, los enemigos que ya has hecho y los que harás en el futuro, ellos no se detendrán a considerar tus sentimientos ni tus preocupaciones. Ella entonces señaló la parte superior de la torre Stark, o al menos lo que quedaba de ella. Así que, si realmente quieres mantener a alguien seguro, entonces a menos que esa persona pueda defenderse por sí misma de lo que significa estar a tu lado, es mejor que te alejes, por su bien. Y bueno, si esa persona puede defenderse y aún así dudas de ella, entonces solo puedo decir que sí. De hecho, estás siendo idiota. Sí, parecía que de hecho le gustaba decirle idiota. Lo peor es que no estaba equivocada del todo. Carol nunca estará segura, no solo por mí sino también por quien es. Pensé que podía protegerla, pero en realidad solo he estado apartándola. ¿No es así? Se le había subido demasiado a la cabeza cuando decidió hacerla su responsabilidad, que olvidó que la mejor manera de cuidar a alguien es enseñándole a cuidarse por sí mismo. Si nunca la dejaba enfrentar los problemas, ella nunca aprendería a resolverlos cuando él no estuviera cerca. La sigo tratando como una niña, pero ella dejó de serlo hace tiempo. Al principio había sido fácil, una manera de ignorar sus comportamientos y marcar un límite entre ellos, pero conforme el tiempo pasaba se dio cuenta de que solo se estaba intentando engañar con cada vez menos éxito. Supongo que nada ha cambiado en ese frente. Tratar con mujeres siempre había sido su lado más débil. Le gustaría volver y culpar a su madre de nuevo, pero sabía que también era su culpa, ya que nunca trató de mejorar en esa área a pesar de las oportunidades que tuvo. Arlene era otra prueba, debería haberla despertado hace algunos días, pero no lo hizo. Se excusó con que necesitaba más datos sobre su estado físico, pero la realidad era que no sabía cómo enfrentarla, qué decirle, cómo ayudarla o apoyarla. Qué patético, aquí estaba tratando de ser mejor pero siendo igual de idiota que en su vida anterior. Bah, suficiente autocompasión. Negando con la cabeza, decidió que seguir recriminándose a sí mismo era inútil. Entonces volteó a ver a Natasha, quien había permanecido en silencio, para dejarlo pensar. Gracias, me ayudaste a aclarar algunas cosas. Y en menos de 30 minutos, tal vez deba considerar un cambio de carrera. Ella pareció darle una consideración seria a la idea antes de encogerse de hombros y deshacerse de ella. ¿Quieres hablar de algo más con el tiempo que te sobra? Daniel se rió por lo bajo antes de enderezarse. Tal vez otro día, por ahora iré a ver si nuestro amigo velocista está dispuesto a tener una reunión. Era mejor resolver eso pronto. Entonces iría a hablar con Matt, de quien no se había olvidado, y finalmente se disculparía con Carol, otra vez. Bueno, cuando quieras hablar recuerda agendar una cita, tal vez pueda hacerte espacio en mi agenda. Con las despedidas hechas, Daniel se elevó por los aires yendo en dirección de Central City, mientras que Natasha se quedó mirando cómo su silueta se hacía cada vez más pequeña en la distancia, con pensamientos indescifrables pasando por su cabeza. Se mantuvo así un rato hasta que el reloj marcó el final de los 30 minutos y decidió que era hora de irse.
Tal vez debería haberle pedido que me ayudara a bajar, por supuesto, tenía que ser ahora cuando su cerebro le recordó que el ascensor del edificio se había estropeado debido al ataque y que necesitaba bajar 90 pisos por las escaleras. Sus rodillas no iban a disfrutar esto. Peter estaba disfrutando demasiado esto. ¡Wow! El grito salió de sus pulmones mientras su cuerpo navegaba libremente por el aire, el viento silbando en sus oídos. Peter aterrizó ágilmente sobre el techo de un edificio de 6 pisos y miró las calles con alegría infantil llenando su cuerpo por un segundo antes de volver a impulsarse hacia otro edificio más alto. Cuando decidió que tal vez podría intentar usar sus nuevas habilidades para algo más importante, supo que necesitaba ver cuáles eran sus nuevos límites, calcular sus capacidades. Así, con un viejo pasamontañas de color rojo sobre la cabeza y unos lentes de protección que habían visto días mejores, Peter se escabulló sin alertar a sus tíos y comenzó a vagar por los oscuros callejones de Keynes. Él no era realmente un experto en probar habilidades sobrehumanas, por lo que tardó algunos minutos en decidir qué hacer primero. Finalmente el recuerdo de cuando se despertó esa noche pegado al techo de su habitación le vino a la cabeza y sabiendo que había sido una araña mutante la que lo mordió y le dio sus poderes, Peter sumó 2 y 2 y terminó frente a un alto muro que procedió a escalar como si fuera, bueno, una araña. No sabía exactamente cómo fue capaz de hacer eso, estaba usando guantes y un par de zapatos de correr, no había contacto piel-muro, pero aún así sus manos y pies se pegaron a los ladrillos como si su cuerpo fuera un imán cerca del metal. ¿Alguna especie de atracción electrostática? ¿Algo parecido a las fuerzas de Van der Waals? ¿Tal vez un enlace iónico? No tenía idea alguna, pero funcionaba y, a menos que lo quisiera, era muy difícil despegarse. El pedazo de ladrillo que quedó en su mano cuando intentó retirarla a la fuerza fue una prueba bastante certera de ello. Peter experimentó un poco más, pero realmente no había mucho que pudiera descubrir solo escalando paredes, así que terminó subiendo a un alto edificio y mirando las calles debajo hasta que tomó el valor para intentar algo más. Es decir, saltar. Y como salto. Solo bastó con un ligero impulso para elevar su cuerpo por los aires como si tuviera resortes en los pies y en un instante había pasado de estar en la azotea de un edificio a estar en la azotea de otro edificio a al menos 50 metros de distancia. Entonces siguió haciéndolo hasta que comenzó a correr por todas partes y su cuerpo decidió de repente que ahora era un gimnasta olímpico y sus saltos se convirtieron en elaboradas y complejas maniobras acrobáticas en mitad del aire que estaba seguro que eran casi imposibles de hacer para una persona normal. Él mismo nunca imaginó que su cuerpo podía ser tan flexible. Lo más asombroso es que sintió que podría haber seguido así toda la noche y no necesitar descansar en lo absoluto. Su energía, sentido del equilibrio y muchas otras cosas más parecían haber alcanzado las nubes o incluso más allá. Entonces, por supuesto, su disfrute se terminó cuando aterrizó sobre el borde de un edificio con demasiada fuerza y este se rompió dejando que viera en cámara lenta cómo caía más de 8 pisos directo a besar el suelo. Hubo un ligero cosquilleo en la parte trasera de su cabeza que había estado zumbándole incluso antes de que aterrizara, pero fue tan tenue que no pensó que fuera importante. Claramente se había equivocado, pero no pudo dedicarle demasiado pensamiento a su error, pues ahora su atención estaba completamente en cómo iba a explicarle a sus tíos por qué se había roto todos los dientes o algo peor. Ahora sería un buen momento para sacar una telaraña de mi trasero. Ese probablemente fue el pensamiento más extraño y desagradable que había tenido este día. Para su fortuna, ninguna cosa blanca y pegajosa salió disparada de su trasero, en cambio su cuerpo actuó por sí mismo maniobrando a mitad de la caída, haciendo que aterrizada en una postura sobre sus 2 piernas y con una de sus manos tocando el suelo, el cual se sacudió ligeramente ante su aterrizaje. Eso, no dolió nada. Peter parpadeó sorprendido y alzó la cabeza para mirar el lugar desde donde había caído. Entonces una risa se escapó de sus labios. Poniéndose de pie se sacudió algo del polvo que su caída había alzado, preparándose para volver a escalar y seguir con su paseo nocturno. Por supuesto, fue en ese momento que el ligero cosquilleo volvió a golpear la parte trasera de su cabeza. ¿Qué es esto? Lo había sentido antes, esa vez cuando ocurrió el ataque a la costa este, pero de forma más intensa y casi dolorosa, advirtiéndole como si fuera una alarma temprana sobre que algo malo estaba por suceder. Y aunque esto era parecido, también era ligeramente diferente. No podía precisar cómo lo sabía, pero lo sabía, algo estaba por pasar, pero, como cuando cayó desde ese edificio o cuando detuvo a ese ladrón de bolsos más temprano en el día, no sintió que fuera una advertencia para él, sino más bien como una advertencia más general hacia algo que pasaría en los alrededores.
Esto es muy confuso. Intentar darle sentido incluso en su cabeza le hizo fruncir el ceño, pero si algo había aprendido era que no podías cometer un mismo error dos veces. Ya había ignorado una vez el zumbido y lo pagó cayendo 8 pisos hacia el suelo, y aunque no se había lastimado, sí podría haber evitado todo si le hubiera hecho caso. Bueno, ahora le iba a hacer caso. Peter navegó por los callejones entre edificios dejando que su cuerpo fuera guiado por un instinto casi místico. Por favor. No tengo más. No bromees conmigo, debes tener algo escondido. Peter se detuvo cuando vio a un tipo arrinconando a otro con arma en mano en una esquina. Ver la pistola lo hizo dudar por medio segundo, pero cuando el zumbido en su cabeza no pareció aumentar, decidió arriesgarse y seguir avanzando. ¡Ey! Su llamado atrajo la atención del asaltante, quien volteó a verlo con un par de ojos inyectados en sangre y una mirada bastante agresiva. Vaya, no pareces estar muy bien. ¿Quieres que te acompañe a ver algún doctor? No me jodas. ¿Quién carajo eres, eh? ¿Sabes qué? No importa, saca todo lo que tengas en los malditos bolsillos o te abriré un nuevo agujero en el cuerpo. El asaltante gritó, pero no dejó de apuntarle al hombre que tenía arrinconado. ¡Wow! Tranquilo, hombre. Solo me preocupaba que una rata te hubiera mordido y enfermado. Dios sabe que esas cosas se meten donde sea estos días. Dicho esto, Peter no había dejado de avanzar, aunque con pasos lentos y medidos. Tal vez debería haber planeado una mejor estrategia, una manera de quitarle el arma a pesar de la distancia. Necesitaría trabajar en eso más tarde. Deja de acercarte. Finalmente el arma le apuntó y Peter no supo por qué esto era algo bueno, pero ya que estaba intentando ser el héroe aquí, supuso que fue una pequeña victoria hacer que el civil dejara de estar en peligro inmediato. Respirando hondo, Peter comenzó a considerar sus opciones, su vista aguda analizando el terreno a su alrededor mientras todo comenzaba a moverse más lento. Aún había unos buenos 10 metros entre él y el ladrón. No sabía si podría cruzar esa distancia antes de que disparara, y aunque sabía que ahora era duro, no estaba lo suficientemente seguro como para probar si esa dureza podía contra una bala. Piensa, piensa. Sus ojos se movieron por todas partes hasta que notó una piedra justo a unos centímetros de su pie derecho. Tal vez, si la golpeó en el ángulo correcto. Su cerebro comenzó a calcular, a sentir el viento en su piel, su dirección, su velocidad, así como su posible densidad. Entonces consideró su propia fuerza. No tenía muchas referencias para eso, pero sí las suficientes gracias a los saltos que había estado haciendo. Todo pasó en un instante. Entonces su pie se disparó golpeando la piedra con precisión y en el ángulo perfecto que la hizo navegar con rapidez por el aire hasta que golpeó la mano que sostenía la pistola. ¿Qué? Aruk. El arma cayó al suelo y el ladrón aulló de dolor. El pánico lo inundó cuando se dio cuenta de que ahora estaba desarmado y quiso recuperar el arma, pero antes de que pudiera hacerlo, Peter ya estaba frente a él y un puño llenando su visión fue lo último que vio antes de desmayarse. Eso salió mejor de lo que esperaba. Conociendo su suerte habitual, pensó que tal vez fallaría el tiro, pero parecía que sus cálculos habían sido correctos. Ser bueno en matemáticas finalmente había salvado el día. Ojalá pudiera decírselo a su profesor de la secundaria. ¿Estás bien? Preguntó mirando al hombre que había estado siendo asaltado. Parecía un asalariado común que acaba de salir del trabajo. Se preguntó cómo había llegado hasta estos callejones. Cualquier local sabría que intentar navegar a estas horas por aquí no era seguro. Sí. Bueno, te aconsejo que vayas a la calle principal, ahí estarás más seguro. Peter entonces se detuvo. ¿Qué se suponía que se hacía ahora? Miró al ladrón noqueado. Solo, ¿lo dejaba ahí? Tal vez alguien debería hacer un libro guía explicando paso a paso cómo ser un héroe. Realmente lo necesitaba ahora mismo. Nota. Nuevo capítulo. Bueno, las cosas siguen avanzando. Espero pronto comenzar el arco de los Cuatro Fantásticos. Habrá algunas cosas interesantes ahí. Por otro lado, seguimos con la construcción de personajes, así como el desarrollo de algunas subtramas. No tengo mucho más que decir sobre ello. Espero les guste el capítulo y recuerden comentar. PD. He estado mirando Marvel Rivals más de cerca estos días. Debo decir que están haciendo un gran trabajo con los aspectos de muchos personajes. Susan Storm, Psylocke, Black Widow. Lamentablemente mi PC actual no puede correr el juego muy bien. Igual no tendría mucho tiempo para dedicarle, pero aún así me gustaría probarlo algún día de forma adecuada, así que comenzaré a ahorrar para comprar un buen equipo este año. Deséenme suerte. Recuerden que pueden apoyarme a través de Patreon. Patreon.com/emacruzaler